Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Ara Malikian Royal Garage World Tour. El violinista más importante del momento llega a Ecuador. Quito, 22 de junio, Plaza Belmonte. Entradas ya a la venta. Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Café La Posta, jueves 6 de junio de 2019. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar la entrevista de hoy quiero agradecer a todas nuestras marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, gracias a la cumbre que traerán al maravilloso Ara Malikian en concierto este 22 de junio. Yo ya tengo mi entrada, ya puedes conseguirla también. Gracias también a la cafetería de especialidad Il Barista que nos abre las puertas cada mañana y nos brinda lo más rico del café. Y finalmente, gracias a SmartUp, un grupo de abogados que atiende a los emprendimientos. Así que si piensas abrir uno, llámalos que ellos te asesorarán legalmente como a nosotros. Ahora amigos, pasemos a las noticias en caliente. En caliente, María Fernanda Espinosa se salvó de ser censurada por la Asamblea Nacional. En una sesión que duró más de 8 horas, en donde los interpelantes pusieron sobre la mesa todas las razones por las que Espinosa debería ser censurada. Entre ellas está el caso de nacionalización a Julian Assange, el abandono en la crisis de la frontera norte, sobre todo por el secuestro de los periodistas y su posterior asesinato, y también el abandono de ecuatorianos residentes en Venezuela. También hubo más razones. Por otro lado, María Fernanda Espinosa se defendió vía Skype. Por cierto, es la primera persona que se defiende en un juicio político por una videollamada. Ella desestimó todas las pruebas que presentaron los asambleístas y dijo que el juicio político se da por la condición de ser mujer y porque está siendo una perseguida política. Bien, finalmente, la sesión terminó alrededor de las 8 o 9 de la noche. Con 87 votos no fue censurada. Únicamente le hicieron falta 5 votos afirmativos para llegar a esta sanción de censura. ¿Pero qué pasó? Pues resulta que nuevamente los correístas y morenistas se tomaron de la mano para blindar a la ex canciller. Bueno amigos, por otro lado en caliente también tenemos que la fiscal general Diana Salazar presentó 40 elementos que fundamentan la acusación a Norma Vallejo, o como la conocemos nosotros, Normita la recaudadora, por concusión. Normita ha dicho que ahora que fue llamada a juicio se defenderá y demostrará su inocencia. Esperaremos a ver cómo lo hace. Y bien, en caliente también continúa el caso Arroz Verde y ahora el caso Lucas Majano, en donde está metido ahora el presidente Lenín Moreno y su binomio del 2017, Jorge Glass, y entre otros funcionarios, y ahora también la prefecta Paola Pavón. Y justamente para hablar de este tema y cómo funcionaba toda esta estructura de aportes millonarios a una campaña, vamos a hablar con el periodista Cristian Zurita. Acompáñennos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos y gracias por quedarse en la entrevista. Ya estamos con Cristian. Bienvenido. Es un gusto, Gabriela, muchas gracias. Nuevamente aquí. Es un placer tenerte también de nuevo, Cristian. Bueno, como comentaba, ahora vamos a hablar sobre el caso Lucas Majano, que viene del caso Arroz Verde y ahora todo es una mezcolanza. Y vamos a hablar específicamente porque ahora está metido el presidente actual, Lenín Moreno, a pesar de que él ha dicho que no sabía nada, ¿no? Queremos saber, Cristian, cómo funcionaba toda esta estructura de aportes. ¿Quién manejaba el dinero? ¿A quién le llegaba el dinero? ¿Quién daba este dinero? Cuéntanos. La estructura que se montó a partir del año 2011, que se evidencia con claridad en los aportes del 2013, se extiende al 2016-2017, pero con nuevos nombres. Y los códigos son los mismos, ¿no? Entonces, habíamos señalado en las primeras entregas que existía un líder 1, líder 2, líder 3, coordinador 1, coordinador 3, que era C1, C2, C3. Y los nombres cambian ahora, ¿no? Anteriormente se estableció que los coordinadores estaban a cargo de Pamela Martínez y los líderes eran efectivamente quienes hacían el lobby para recaudar los recursos para campaña y otro tipo de necesidades que necesitaba, valga la redundancia, discúlpame, era una el país. estructura toda bien organizada, ¿no? Cada quien tenía su papel dentro de esta, no sé, de esta mafia, ¿no?
Sí, primero era un grupo extremadamente cerrado, sí, o sea, si estaba Vinicio, estaba Pamela, estaba Rafael Correa, por supuesto, que conocía absolutamente todo, y gracias a la delación que acaba de hacer la señora Pamela Martínez, pues ya conocemos a ciencia cierta de que todo lo que hemos publicado es verdad. De tal manera que esto se extiende a la campaña del 2016-2017 con nuevos nombres. Y los nuevos nombres son Gustavo Baroja, Paola Pavón, y ya conocíamos Jorge Glass porque efectivamente él era el vicepresidente, porque él ya había tenido importantes relaciones con empresas, sobre todo petroleras, ligadas a los sectores estratégicos, y quienes hacen los trabajos directamente de lobby y lograr conseguir los recursos, pues son dos personas, el señor Patricio Beltrán y el señor Diego Espinosa. ¿Qué pintan estos dos personajes de aquí? Los dos eran personas cercanas, muy cercanas a Gustavo Baroja, trabajaban en la prefectura. El uno fue gerente de la empresa Hidroequinoccio, y pues de alguna manera son ellos, al ser personas por demás cercanas al Buró de País, quienes se encargan de solicitar y hacer los pedidos de recursos a las empresas. Entonces, Espinosa, por ejemplo, nosotros tenemos personas que nos han comentado, fuentes que nos han contado, de que llegaba prácticamente con una línea de facturas y decía, a ver, ¿qué factura quiere, no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el sistema? El cruce de facturas. Y yo soy un proveedor de bienes y servicios que estoy relacionado a Alianza País. Ellos me llaman y me piden que emita o gire una factura a nombre de las empresas que van a aportar. Yo puedo hacer una factura por X cantidad de dinero. Por lo que nosotros hemos observado en los documentos que hemos logrado recabar, existen facturas por 50, 60, 80 mil dólares. Y cuando ya tengo esos recursos o son depositados, yo simplemente los transfiero vía en efectivo a Alianza País. ¿En dónde sucedía esto? En la Avenida Brasil y Pasaje Lucas Majano. Lo primero que hicimos fue ir a visitar bueno, no, en realidad fue lo primero, casi lo último. Ya. Lo que hicimos fue visitar este lugar y ¿Qué tal se ve? O sea, es un edificio que ya está votado, es un edificio que funcionó hasta la última campaña electoral y Paola Pavón la utilizó para su campaña. Entendemos que el edificio ya fue vendido de lo que cree la gente del barrio, la vecindad, ¿no? Y pues fue utilizado durante muchos años. Cristian, aquí una cosita. Se habla de dos edificios, o no sé si estamos hablando del mismo. Uno en el que también Rafael Correa y toda Alianza País iban, que sería prestado por el fantasma Ángel González. ¿Están en los mismos lugares? No, estamos hablando de son diferentes? dos lugares totalmente distintos, pero están al norte de la capital. Donde efectivamente se llevó la campaña abierta fue en las instalaciones de RTS en Quito. Y pues ahí incluso se instalaron espacios para que en ciertos momentos sea Rafael Correa, Lenin Moreno y su equipo vayan. Este edificio era un lugar de recuperación de los recursos, recuperación suena, pero así es, ¿no? Sí. De los recursos económicos que ellos lograron concretar a través de los acuerdos con las empresas privadas, y prácticamente allí es donde salió todo el dinero. ¿Sí? Entonces ahí había mucha gente trabajando, ahí se recuperó y se manejó el dinero y se entregó para las campañas electorales del 2016-2017, y entendemos que incluso hasta esta última. No sé si es que bajo el mismo sistema de aportes que hemos denunciado, pero estuvieron allí hasta hace poco. En estas últimas seccionales, donde Paola Pavón así es donde prefecto. Paola Pavón ganó. Bien, algo importante son las empresas que ahora dieron estos aportes, porque también están metidas prefecturas. ¿De quién nomás estamos hablando y cuáles empresas privadas y nacionales también están metidas en este caso? Bueno, la mayoría de empresas privadas que nosotros hemos señalado en los tres informes prácticamente no han dicho nada. O sea, el único grupo que nos envió el día de ayer una carta
es del grupo Raven Pack, es del grupo Wong, señalando que el señor segundo Wong Mayorga falleció hace ya muchos años y no nos da mayores detalles de la información. Es el único grupo que me ha remitido una carta señalando algo, ¿no? Diciéndonos algo. El resto de grupos señalados, nada, absolutamente nada. O sea, solo una carta. Y es a propósito de la publicación del tema del informe Lucas Majano. Con respecto a las novedades, es que se puede configurar el delito de peculado, ¿sí? Porque las prefecturas de Los Ríos y de Manabí entregaron recursos a la campaña electoral. Puede que haya existido otro tipo de aportes a los cuales nosotros no conocemos, pero es posible que podamos acceder a esa información en las próximas semanas. Y entendemos que existen muchas más empresas privadas de las que nosotros imaginamos, ¿sí? Es decir, si es que hemos señalado que existía un aporte para el año 2016-2017 de aproximadamente 7 millones, en verdad nos estamos quedando cortos, porque hay grupos grandes empresariales que ya se nos han acercado y nos han dicho, mira, o sea, en verdad hay mucho más. En verdad hay mucho más. Para tener una idea de cómo funcionaba esto, porque las empresas, no de buenas personas, no de apoyar a esta revolución que tanto hablaba Rafael Correa, dieron la plata, sino que ellos se llevaban algo a cambio. ¿Qué les entregaban? Sobre todo contratos. Eso ha quedado en evidencia, sobre todo en las relaciones que el gobierno mantuvo con Hidalgo, por ejemplo, ¿sí? Y no son las únicas, o sea, el tema pasa por Odebrecht, el tema pasa por SK Construcciones, el tema pasa por casi todas las subcontratistas relacionadas a las obras emblemáticas de los sectores estratégicos, ¿no? Que estuvieron a cargo de Jorge Glass. Y es una historia que ya la hemos contado así que con extremos detalles desde el año 2016 en adelante, ¿no? Porque a partir del año 2016 ya el sistema de corrupción era así como extremo y la información poco a poco se iba filtrando. Y luego ya después del cambio de gobierno es como que tuvimos toda esta eclosión, la impulsión del correísmo y pues lo que hace es extender y hacernos entender cómo es que efectivamente participaron para lograr todo este tipo de contratos, ¿no? Algo importante también, como dices, mencionas las empresas privadas, mencionaste también las prefecturas, pero hay algo más importante y aún más grave, que se usó dinero de la reconstrucción del terremoto en 2016. Y también se usaron gastos reservados de la SENAIN. ¿Sabes a cuánto descendieron estos montos? A ver, por parte de la Secretaría de la Reconstrucción habría sido $350,000 y eso era ligado al manejo que tenía la prefectura de Manabí. Y pues en esto estaban directamente relacionados el círculo y grupo íntimo de Jorge Glass. Que claro, o sea, uno escucha y tiene una enorme indignación pensar que esos recursos que bajo algunas condiciones ya fueron mal manejados, saber que parte de esos recursos se destinaron a la campaña de Lenín Moreno. Eso configura el delito de peculado. Y no creo que la Contraloría tenga mayores problemas en probar el uso de esos recursos. Sí, en ciertos momentos van a tener que identificar si es que se entregaron directamente por parte de la Secretaría, ¿sí? O a través de las empresas contratistas que tenían enormes contratos, se entregó ese dinero, ¿no? Eso hay que definirlo. Pero nosotros ya a partir de ese tema ya hemos un poco empezado a recabar información. Nosotros hemos identificado grupos relacionados en las contrataciones en el tema del terremoto, al menos 40 organizaciones relacionadas a una misma persona. Sí, pero ese es otro tema, ¿no? Pero mira cómo un camino de corrupción escarbas un poco y te lleva a nuevos espacios y a nuevas cosas que de pronto son inimaginables. Pero pensar que existen 40
40 organizaciones privadas relacionadas a un mismo contratista que estuvo al frente de procesos de reconstrucción en el tema del terremoto, te deja mucho que pensar, mucho que pensar. Y luego viene el tema de la entrega de $1.500.000. Como tú dices, que te deja mucho que pensar, es importante también porque se están robando plata de la gente. O sea, todos los ecuatorianos aportamos este dinero para la reconstrucción de un hecho que fue terrible para el país, que ahora se ven todavía las secuelas cuando vamos a estos lugares afectados en Manabí y Esmeraldas. ¿Qué crees que pasaba por la mente de estas personas? ¿Qué tan maléficos pudieron ser para robarse plata de esta gente? Bueno, no han tenido ningún tipo de empacho ético, ¿sí? Ellos son voraces y necesitaban el dinero, y lo que seguramente pensaron a sus adentros, creo yo, es que, bueno, este momento necesitamos los recursos y ya cuando efectivamente ganemos esos recursos los devolvemos y les vamos a dar con creces, seguramente, ¿no? Pero parte de esos recursos seguramente alguien se llevó, porque no creo que todo se haya utilizado en la campaña electoral del año 2016-2017. Siempre hay ganadores en todo esto y hay personas en las cuales, pues... O sea, tú dices que hay gente que se llevó para ellos mismo dinero. Por supuesto, porque mira, si tú revisas la información de los consolidados de la información de los archivos de Arroz Verde que nosotros accedimos y publicamos en primera instancia, se ven consolidados al año 2014. Es decir, que se hicieron pagos recién a esas fechas, ¿no? O se terminaron de cancelar los acuerdos iniciados en el periodo electoral en el 2012. Entonces, les llevó mucho tiempo, en algunos casos, conseguir todo el dinero que habían pensado. Entonces, esos dineros ya entregados luego de la campaña, eso ya no era para campaña, pues alguien se llevó, ¿sí? Y tienen que haber sido todo este grupo directamente relacionado a Jorge Glass, ¿no es cierto?, a Pamela Martínez, a Vinicio Alvarado, que efectivamente ya no está en el Ecuador. Cada quien se habría llevado su tajada. Claro, todos se llevaron una parte luego del uso de estos recursos. Es como, bueno, yo te presto, pero, o sea, a largo plazo, ¿no? Ahora, con los gastos que estábamos hablando de la SENAI, gastos reservados que tanto se usaron para nada reservado. Sí, mira, cuando tú haces un gasto a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia, pues los soportes de esos gastos pues se queman, pero cuando Contraloría entra a hacer los análisis, pues hace un análisis de los soportes de facturas por las cuales se hicieron esos trabajos. Sí, luego de que se analiza eso, dice, bueno, efectivamente esto se puede destruir. Pero le corresponde a Contraloría hacer un examen exhaustivo de lo que posiblemente ya emitió exámenes, ¿sí? O de lo que todavía no termina de hacer en ese periodo, y determinar qué pasó con ese $1.500.000 entregados, ¿sí? Porque ese $1.500.000 es entregado en la propia Secretaría Nacional de Inteligencia, que está en el sector del UNBC, que le llaman el colegio porque está al lado del colegio Spellman. Y todo se entregaba así, ¿no? En sobres y en efectivo. Esto, bueno, $1.500.000 tiene que haber sido un maletín, claro. Pues, ¿no? Porque eran además billetes de 100, porque eso está como que muy claramente identificado y al ser información propia de la Secretaría Nacional de Inteligencia, identifica que ahí el responsable es Romy Vallejo. Y Romy Vallejo tiene que haber actuado por orden de alguien, que tiene que haber sido el presidente Rafael Correa. Entonces, ahí es un tema de orden. O sea, Romy Vallejo no se hubiese atrevido a entregar $1.500.000 porque sí, a pesar de que sean gastos reservados y de pronto todos los fundamentos o soportes para esos gastos se hayan quemado, o incluso ya de pronto exista un examen de Contraloría. Tiene que haber ahí una orden clara. Sí, ahí, claro. Y pues ese dinero directamente trasladado a las oficinas de Avenida Brasil y Lucas Majano para que sea utilizado en la campaña como más mejor les convenía, como decía hace tiempos Lupo Quiñones. Sí. Cristian, ¿qué tan metido está Lenín Moreno en esto? Él ya se ha lavado las manos, o sea, dice que él sabía que el presupuesto que se iba a usar para su campaña, pero no sabía o no le importaba de dónde venían estos fondos. O sea, netamente, el presidente se hizo el loco con estos fondos.
¿O lo sabía y también se hizo el? Bueno, el presidente hace mucho ya dijo que podía comer un arroz con huevo y dormir tranquilo y no le importa el país, ¿no? A ver, hasta este momento nosotros no hemos podido determinar que Lenín Moreno sepa. Hay pistas que pueden determinar de que tal vez no haya sabido, ¿sí? Lo que ¿Cómo existe, cuáles? A ver, porque cuando establecen, está publicado en este informe Lucas Majano, que Homero Arellano, entonces embajador del Ecuador en Chile, le envía un correo electrónico a Lenín Moreno y le explica cuál serían el presupuesto de gastos mensuales que necesitan para movilización. Él hace un presupuesto aproximadamente de $350,000 por mes para hacer un viaje, uno a la costa, uno a la sierra y uno al oriente, que cubren hospedaje, movilización, seguridad, alimentación y otras necesidades mínimas, ¿no? Y le dice, pues ponte de acuerdo con Gustavo y con Ricardo, se refiere a Ricardo Patiño, ¿sí? Y no, es posible que por sus condiciones que tiene el actual presidente de la República, les haya o no les haya preguntado cómo es que salen o de dónde salen esos recursos. ¿Sí? A ver, Cristian, si tú fueras Lenín Moreno, pongámonos un momento en su lugar y sabes que vas a gastar realmente millones en tu campaña presidencial. Todo ser humano, toda persona va a decir, ¿y de dónde vienen estos fondos? Él se lo debió haber preguntado, o se quiso hacer, como él ha dicho ya en frases anteriores, se quiso hacer el pendejo en este caso y no saber de dónde viene, pero simplemente participar. Él se debió haber preguntado. Es posible, pero nosotros hasta este momento no hemos podido determinar si es que él conocía a detalle de dónde venían los aportes. Lo que sí podemos asegurar es que él sí conocía del aporte del fantasma Ángel González. ¿Por qué? Porque es Andrés Michelena quien logra concretar una reunión, ¿sí? con él en Europa y asesores directos de Ángel González. Sí, antes de que sea candidato o estaba ya planificando la candidatura a la presidencia. O sea, que hace reunido con personas relacionadas directamente a Ángel González, el actual presidente de la República. Difícilmente lo explicará. Pero ahora lo sabemos, porque si tiene frecuencias irregulares, entonces ahí, pues yo creo que sí existe una línea muy clara de que él tiene que haber conocido qué tipo de aportes iba a recibir por parte de Ángel González, ¿sí? Al menos en ese caso, ¿sí? Pero ya como se haya ejecutado es posible que no lo conozca, porque no creo que haya estado en sus manos y no creo que Lenín Moreno se haya metido a profundidad a conocer cómo es que se estructuró este sistema. Pero más allá de que no se pueda determinar, ¿tú realmente crees que él no sabía? Es posible que lo haya conocido tangencialmente, pero recuerda que él para entonces era el candidato y él no tenía efectivo control sobre el sistema estructurado por Rafael Correa. Sí, esto es un sistema estructurado por Rafael. O sea, él llega como candidato y quien le estructura absolutamente todo es Rafael. No estamos hablando del periodo de Lenín Moreno, estamos hablando del periodo de Rafael Correa. Todavía no le termina de afectar a Lenin, no era presidente, él era candidato y la estructura de Arroz Verde se maneja con Rafael Correa. Por eso yo sí le doy de alguna manera un respiro y la duda al actual presidente si es que conocía o no conocía de este tema. Es posible que haya conocido y ha tenido un acuerdo con gente relacionada al fantasma Ángel González, pero yo creo que es posible que no haya podido él determinar a ciencia cierta si es que existió o no un aporte de él. Me refiero a Ángel González, pero quien efectivamente sí sabía y estructuró todo eso es Rafael Correa, Vinicio Alvarado, Jorge Glass, Paola Pavón, Gustavo Baroja, sí, entre otros nombres, ¿no? Entre otros nombres. Entonces pasa por allí. No hay que olvidar que en el periodo electoral no era la campaña de Lenin, era la campaña de Rafael. Sí, Lenin simplemente era una extensión. ¿No? Sí, hasta ese momento no estaban peleados. La pelea viene 7 meses después de que Lenin asume y es una pelea rápida, pero para entonces quien manejaba absolutamente todo o prácticamente todo era Rafael Correa. Sí, era Rafael Correa. Puede haber intervenido, nosotros ya hemos identificado, por ejemplo, la participación de Santiago Cuesta y el intento de fondeo de ciertos intereses
y ciertos proyectos que tenía Lenín Moreno desde cuando estaba en Europa, ¿no es cierto? Y también la presencia de Santiago Cuesta en el fondeo de la campaña, pero es como no Lenin directamente ligado, es el gobierno de Rafael. Eso sucede en el gobierno de Rafael. Y a él es que pues hay que entender que es la cabeza responsable de todo este proceso. Bien, Rafael Correa siempre aparece en estos casos, su nombre siempre va a aparecer. El de Lenín Moreno realmente es un nombre como de perfil bajo, ¿no? A pesar de que estuvo metido también. Y te lo digo porque hay mucha gente que dice, sí, Lenín Moreno se ha vuelto un poco intocable, incluso le acusan a los medios de comunicación, a la opinión pública, se ha vuelto muy intocable, porque ya ha tenido casos anteriores, ya hablamos de INA Papers, ahora estamos hablando de este caso en el que, si bien no manejó el dinero, no fue el que entregaba el dinero, estuvo metido ahí, fue para su campaña. ¿Crees que realmente Lenín Moreno se ha vuelto un poco intocable, tanto por la asamblea, pensando ahora que tiene una mayoría, por los medios de comunicación? Parece ser un silencio, no creo que es un silencio cómplice. Es un tipo de silencio que se ajusta al temor de que Rafael Correa pueda volver al Ecuador. Y yo creo que el círculo íntimo de Lenín Moreno no lo está comprendiendo a cabalidad. Yo creo que ellos de alguna manera han comprado un espacio de silencio que les conviene ahora, pero es muy peligroso para el futuro, porque no han logrado evitar que Rafael Correa continúe con su política de avanzada para retornar al Ecuador, y no han logrado corchar todo el delta económico y político que mantiene, sobre todo a nivel de redes sociales. O sea, yo sé que las redes sociales son a veces una ficción, pero él todavía tiene una capacidad electoral muy fuerte y muy poderosa. ¿Crees que sea posible su candidatura? Por supuesto. Entonces, se hablaba de un binomio, María Fernanda Espinosa presidenta, Rafael Correa vicepresidente, ya que los dos andan con esos sueños. Es posible porque el esposo de María Fernanda Espinosa, que es Eduardo Mangas, es un mago de la política. Es un hombre que tiene una capacidad de llegar a acuerdos políticos de una manera inteligente, y nosotros lo hemos observado ayer cómo podemos ver la mano de Eduardo Mangas ayer en la censura a su esposa, a la ex ministra de Relaciones Exteriores, en un juicio que en verdad no tenía ni pies ni cabeza, ni tiempo ni nada. Era simplemente un saludo a la bandera que fracasó. O sea, hasta el saludo a la bandera lo hicieron mal. Y eso sucede sobre todo por la presencia de Eduardo Mangas. Y Eduardo Mangas, yo creo que tiene toda la capacidad para poder llegar a acuerdos con sus anteriores enemigos correístas, ¿sí? Y pensar en un binomio de ese tipo. Y legalmente nada les impide. O sea, no hay ningún obstáculo legal para que Rafael Correa pueda ser candidato a asambleísta o a vicepresidente. Y creo que tenemos que tener eso claro. Si es que no avanza con rapidez este proceso que nosotros hemos señalado con fuerza, que se llama Arroz Verde 502, y este último informe, Lucas Majano, que antes que afectar al propio morenismo, afecta a Rafael Correa. Y eso es que los ha puesto en una... A Rafael Correa le cuesta mucho defender este tema, porque si ataca, se ataca a sí mismo. Entonces es como que casi defiende y no defiende a Moreno. Están en una disyuntiva por demás compleja, que no van a encontrar una forma de mantenerla, y no van a poder construir una narrativa sobre este tema. O sea, ellos lo único que conocen y tienen en la cabeza es como aquel monito que golpea los platillos y dicen INA Papers. Es que al final todos tienen algo en común, porque de ahí salieron, ¿no? Y algo también se habla de lo que pasó ayer en la asamblea. De alguna forma, Eduardo Mangas, que está metido ahora en este caso, Lucas Majano, todos los correístas se deben algo. O sea, lo de ayer no es pura casualidad, no es cosa que los correístas y morenistas creyeron que la ex canciller no tenía culpa de nada de lo que se le acusaba. Aquí se están pagando favores. ¿Tú qué crees?
si es que se están pagando favores muy mal, porque en verdad la censura a la ex ministra, si la censuraban en verdad no pasaba nada. A ver, políticamente se ha lanzado este tema que se llama Arroz Verde 502, que es prácticamente una bomba de neutrones política. Y los políticos no han hecho nada. Entonces, aquí puede caer cualquier cosa que no pasa absolutamente nada desde el punto de vista político. Obviamente existe una indignación social, una conmoción de la gente que está interesada en política. Los medios lo han tomado y efectivamente es un tema de primera plana. Pero más allá de la política no pasa nada. Y censurar a María Fernanda Espinosa sería decir que haber aceptado a Julian Assange, que vino con la bendición de Rafael Correa, sería como un ataque a ellos, me parece también, que es algo que están defendiendo los correístas y Correa lo ha defendido. Bueno, quien termina de entregar a Julian Assange es Lenin Moreno, no ella. En verdad es como tratar de juzgar a una persona 5 años después porque se cruzó un rojo, así más o menos sale. No tiene ningún valor político lo que estaban haciendo. Y cuando intentan hacerlo, pierden. ¿Sí? Esa es la reflexión que me hago. O sea, lo que intentan hacer, que no tenía ningún valor político, pierden. ¿Crees que es un show político? Más que un show político, era un mal sainete. ¿Sí? Un mal sainete político que ni siquiera pudieron levantarlo. ¿Ya? Y en eso evidencia la mano mágica del esposo de María Fernanda Espinosa, que es Eduardo Mangas. Cuéntanos, ¿sí?, cómo está metido ahora Eduardo Mangas en este caso. Que justamente él sería la persona que se hizo cargo de hacer el contacto para la entrega de $600,000 por parte del grupo de Ángel González, ¿no? Y aparecen todos los nombres. Y es muy interesante, mira, este proceso que nosotros hemos presentado desde el año, desde el mes de febrero con INA Papers, y que se nos ha acusado tanto de favorecer a grupos independientes, sea el correísmo y del morenismo, y que simplemente éramos objetos o muñecos que estábamos publicando información para beneficiar a cualquier grupo, se ha desarmado completamente. ¿Qué nos han dicho a nosotros? Que a nosotros nos entregaba la información primero Romy Vallejo, ¿sí? Nos han dicho que nos ha entregado la información Eduardo Mangas. Ha dicho que la información, y hemos sido pagados por los Isaías, ¿sí? Y si tú ves desde febrero hasta esta semana que hemos hecho las publicaciones, todos los nombres, ¿sí?, de los involucrados están allí. Entonces, desde el gobierno de Correa hasta el gobierno de Moreno, ¿sí? Entonces, a todos ellos que nos decían que el señor Romy Vallejo era el informante número 1 que nos daba a nosotros la información y que nosotros lo que estábamos haciendo era el juego al correísmo, todos los nombres están allí. A todos les hemos cerrado la boca. Y lo que hemos identificado con claridad es la total independencia con la que hemos trabajado. Es posible que hayamos podido cometer errores, porque en verdad somos un equipo muy pequeño y con los recursos extremadamente limitados, ¿sí? Pero no nos hemos absolutamente guardado nada. Y eso hay que señalarle a la comunidad, a toda esa gente, ¿sí?, que desde el gobierno emitió comentarios diciendo que nosotros estábamos facilitando el retorno de Correa por haber publicado INA Papers. Les hemos callado la boca porque hemos identificado el peor sistema de corrupción, ¿sí?, que se generó en estos 10 años, al menos probado, ¿no? Al menos que se lo ha podido probar en estos 10 años. Así que de tal manera pueden decir cualquier cosa, que lo sigan diciendo, que quede en evidencia que aquí no nos hemos guardado absolutamente nada. Bien, Cristian, hay algo también aquí muy importante que sería, las campañas son muy costosas. Un asesor de comunicación, un asesor de campañas ha dicho que puede costar alrededor de $15 millones y los presupuestos que te da el CNE no alcanzaría este valor. Alianza País le dieron en las últimas $1 millón, más o menos.
para lo costoso que es una campaña. Entonces, básicamente hay como cierto acuerdo implícito, cierto del CNE, yo me hago el loco, los candidatos se hacen los locos y presentan ciertos balances que al final no terminan ciertos, porque muestran lo que les dieron, pero y todo lo demás que se gastó, que nadie se ha puesto y ni se ha sentado a calcular cuánto les costó, en fin, esa campaña. Entonces, quiero saber cuál sería aquí, digamos, ¿por qué le estamos reprochando a ellos cuando realmente hay este cierto acuerdo implícito que ha dejado pasar tantas cosas? A ver, yo creo que hay alguien que está pasando aquí de agache que se llama Consejo Nacional Electoral. Sí, el Consejo Nacional Electoral, lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es una verdadera vergüenza, ¿sí? Vergüenza por todos, por cada uno de sus vocales. Porque yo no los he visto que efectivamente salgan a tener al menos un discurso crítico frente a lo que está pasando, ¿sí? Una de las patas fundamentales de la democracia es el sistema electoral y se está denunciando uno de los peores actos, tal vez el peor acto electoral que existe en la historia del Ecuador, y ellos todavía guardan silencio. La señora Altamaín no ha dicho absolutamente nada, ¿sí? Desde que se está ahí no ha dicho nada. Sí, no ha dicho absolutamente nada, ¿sí? O sea, lo que está mirando es capaz que ni siquiera está enterada. Sí, o sea, esta señora que la trajeron con bombos y platillos, ¿sí? Señalando que va a ser la persona que va a establecer un sistema transparente del sistema electoral, totalmente callada. Es una vergüenza lo que está haciendo Altamaín, pero más allá de cualquier otro actor político importante en este tema, presenciar el silencio de ella y del resto de vocales es verdaderamente triste, es verdaderamente penoso y sobre todo, no sé qué palabras utilizar en verdad, pero más allá de los temas de juicios y sanciones electorales que son administrativas, que puede haber a un partido político, está la construcción de una narrativa de entender cómo es que se juegan elecciones con una cancha totalmente inclinada que favorece al gobierno, a cualquiera que sea, ¿sí? Porque ellos son los que pueden generar sistemas de coimas, como lo hemos observado desde el año 2013, mientras el resto tiene que someterse a las reglas del juego que impone el sistema electoral y jugar ni siquiera con dinero, sino porque aquí existen acuerdos, ¿no? Es el Consejo Electoral el que paga a los medios de comunicación. ¿Crees que realmente se someten otras fuera de un partido político del gobierno? ¿Crees que realmente los otros partidos también se someten al único presupuesto que les da el CNE? Es posible que no, y eso hay que analizarlo, pero no es lo prioritario. Lo prioritario son los gastos de Alianza País, porque esos fueron los gastos millonarios, ¿ya? Y por último, si pensamos en las últimas elecciones, he visto muchos correístas que se están rasgando las vestiduras señalando que también hay que analizar las otras campañas. La otra campaña era Lazo, si era su dinero. Sí, es posible que efectivamente hay que hacer un análisis de eso, pero él no estaba utilizando el dinero de Odebrecht, ¿sí? No estaba utilizando el dinero de Hidalgo, no estaba utilizando el dinero de SK Construcciones que hicieron el mamotreto de refinería que tenemos ahora, o el aplanamiento de la refinería del Pacífico que no existe, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, debe existir una narrativa por parte del Consejo Nacional Electoral de señalar que esto no puede volver a suceder, ¿sí? Y ¿qué nos garantizan eso? ¿Cómo nos garantizan primero un sistema electoral equilibrado para los próximos años? ¿Y cómo nos garantizan que van a ser unas elecciones transparentes? O sea, para eso guardan silencio. En lo que están es en sus problemas personales. En eso andan todos, ¿sí? Y nadie les dice absolutamente nada. O sea, aquí se explica y se deja en evidencia cómo se construyó un sistema enorme de sobornos económicos para campañas electorales. Queda totalmente deslegitimado el régimen de Rafael Correa, queda totalmente deslegitimado el régimen de Moreno, y nadie lo dice. Nadie está hablando de eso. Nadie está hablando cómo vamos a enfrentar este destrozo de país que estamos observando a futuro en las próximas elecciones. Nadie está hablando. Nadie ¿De quién es la tarea de hablar de esto? Pues de los políticos. O sea, ¿qué ha dicho la Asamblea?
O sea, ¿qué nuevas propuestas? ¿Por dónde van los caminos para tratar de enderezar estos hechos tan atroces que ha vivido el Ecuador en los últimos años? Cristian, hablamos de esta estructura gigante que creó el correísmo para recibir aportes de empresas y aparte les daban contratos, y no solo contratos, también puestos públicos. El ministro ahora de Obras Públicas de Transporte es Aurelio Hidalgo, de Hidalgo Hidalgo. Pero ¿tú crees que realmente esto es algo nuevo, algo recién aparecido en el Ecuador con la mente maléfica de Rafael Correa, o antes también existió esto? No, existía anteriormente. Lo que pasa es que hemos visto que esto se ha potenciado de una forma grande en este periodo, porque hemos vivido un boom de recursos económicos que no se compadecen nada con lo anteriormente vivido. Tal vez la dictadura de los años 70 tuvo también mucho dinero y luego vino un proceso de crisis, hubo corrupción, pero no en las condiciones que nosotros hemos observado ahora. Así que de tal manera, pues el tema es cómo nosotros y la sociedad puede auscultar y diagnosticar más datos con respecto a lo que se ha publicado, ¿no? Ahora, Cristian, ustedes nos sorprendieron con el caso Arroz Verde. Días después sale este caso Lucas Majano, que sigue involucrando a funcionarios del correísmo, que siguen vigentes ahora como Paola Pavón. ¿Tienen ya más información? ¿Creen que va a aparecer más información que pueda ser publicable y luego ser tomada en cuenta por la Fiscalía? Sí, va a aparecer más información porque, como te decía, y hay personas que están hablando de que no es lo único. Dice, en verdad se han quedado cortos, en verdad se han quedado cortos. Y es verdad, ya todavía no hay cómo dar nombres, pero sabemos que hay aportes muy grandes de recursos económicos para la última campaña. ¿Y por qué no se pueden dar esos Porque nombres? ya apenas sabemos por nombres, entonces ya nos han contado cómo se entregó, pero todavía no podemos probarlo, ¿no? Entonces eso va a llevar todavía un poco más de tiempo y lo que yo pensaba que era un 95% de información ya entregada y que ya de alguna manera podíamos ir cerrando este tema, en verdad se va a alargar. Es como una madeja larga que no termina de correr, ¿sí? Y pues el camino está abierto y esperemos que nosotros no seamos los únicos periodistas que entren a trabajar estos temas, que corresponden a los medios. ¿Sí? Totalmente. Más allá de lo que nosotros hemos podido hacer, los medios de comunicación sí tienen una estructura, ¿sí? Para poner a trabajar a sus periodistas en estos temas de largo aliento y que no solo dejen estos temas en manos, obviamente. Yo sé que somos algunos periodistas que tenemos experiencia, estamos trabajando en esto, pero no podemos ser los únicos. El problema aquí también es con el comercio, ¿no? Como no se ha pronunciado, ha habido un silencio total en el comercio, pero por obvias razones. Su dueño está metido en esto. El comercio está en una disyuntiva muy grande, y lo que va a enfrentar en estos próximos meses es una pérdida grande de su credibilidad si es que no empieza al menos a pronunciarse en publicaciones, al menos presentando que sigue el caso, ¿sí? Si es que guarda silencio y dice este no es un tema de mi interés, pues es para su perjuicio, ¿sí? Es para su perjuicio y el señor Carlos Mantilla lo debe entender y espero que sus editores lo entiendan y aspiro que los periodistas cumplan su papel de exigir a sus jefes a hacer un trabajo relacionado a eso. O sea, depende de ellos. Sí, totalmente. No depende de nosotros. Así es, Cristian, entonces nos mantendremos atentos, como has dicho, esperamos que ya salgan nuevos nombres porque tienen que ser descubiertos todas las personas que funcionaron en toda esta trama que puede llamarse mafia. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos, por haber estado hoy con nosotros. Y amigos, no se vayan todavía, que tenemos una pequeña entrevista. Tenemos aquí como invitado a Galo Lara para hablar sobre un tema sobre las elecciones seccionales de estos pasados meses del 2019. Tiene algo muy importante que contarnos de la provincia de Los Ríos. Regresamos al Café de la Posta y estamos con Galo Lara. Bienvenido, Galo. Muchas gracias, Javi. Contento de estar aquí con ustedes. Bien, Galo, usted tiene algo muy importante, como nos comentaba,
para contarnos sobre las elecciones seccionales, específicamente sobre la prefectura de Los Ríos. Sí, un saludo especial a la audiencia de La Posta en el Ecuador y en el mundo, pero en especial para mi provincia de Los Ríos, donde los ven muchísimos. Este es el documento que entregamos anoche al Tribunal Contencioso Electoral, en donde entregamos un informe técnico pericial informático suscrito por el ingeniero de sistema informático Tulio Simba, perito informático acreditado por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué dice este informe? Dice que se generó iconografía diferente. Dice que producto de esa iconografía diferente no se podría garantizar la integridad de la información de las actas procesadas en la provincia de Los Ríos. Que no se podría garantizar la integridad de la información relacionada con las actas procesadas. Y lo más importante es esto. Que se evidencia configuraciones de una conexión a una red privada mediante la cual se gestionaría el sistema de transmisión y publicación de resultados del CNE. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que una red privada ingresó al sistema del Consejo Electoral de Los Ríos y su transmisión de datos el domingo 24 de marzo. Hubo un apagón y en ese instante ingresaron desde esta red privada a manipular las actas en Los Ríos. Y eso no es todo. ¿Se pudo determinar desde qué IP o qué persona Hemos ingresó? entregado la IP el día de ayer al Tribunal Contencioso Electoral para que los jueces, una vez que ya hay este informe perito, digital, informático, puedan ellos convocar a nuevas elecciones, porque en la provincia de Los Ríos, quiero decirle, nos han manipulado tanto, pero tanto, que el día de ayer indican en una sentencia, Gaby, que los digitadores que han hecho estas declaraciones juramentadas no trabajaban en el Consejo Electoral. Y como yo soy un hombre documentado, le quiero traer al país, esta es la sentencia en donde ellos dicen que los digitadores no trabajaban. Dice el jefe de talento humano del Consejo Electoral. Escúchenme bien, ecuatorianos. Y aquí están las credenciales de los digitadores. Aquí están las facturas de pago de los digitadores. Aquí están más facturas de pago de los digitadores. Aquí está la declaración juramentada de los digitadores en la Contraloría General del Estado. Aquí están las fotos de los digitadores. Emplazo públicamente al jefe de talento humano del Consejo Electoral, quien en una certificación para legalizar el fraude en Los Ríos dijo que los digitadores que habían denunciado que cada vez que ellos iban a ingresar las actas, el sistema le decía que ya estaban ingresadas. Hoy, este informe del perito informático certifica cómo hicieron el fraude en Los Ríos. Usted nos está comentando de un fraude en Los Ríos, entonces está ya deslegitimando la prefectura de Yori, integrante del Partido Social Cristiano. Mire, yo no quiero hablar de él. Da vergüenza hablar de un hombre que quiso ganar unas elecciones haciendo un fraude informático como lo certifica hoy este perito del Consejo de la Judicatura. Fue por un acuerdo entonces, un acuerdo para que el Partido Social Cristiano se quede con esa prefectura. ¿Qué cree que dieron ellos a cambio? Mire, yo lo que creo es que primero nos dijeron que se iban a posesionar con credencial o sin credencial.
Luego intentaron sobornar al juez Ángel Torres, que lo denunció públicamente. Y esto inicia, Gaby. Primero aquí mismo denunciamos las actas de los octillizos, ¿se acuerdan? Luego denunciamos con ustedes las actas sin firmas de secretario y presidente subidas a la web. Luego denunciamos aquí mismo el informe de ese valiente hombre, Luis Jaramillo, director de la Junta Electoral de Los Ríos, en donde él hace un informe que las urnas de Los Ríos llegaron abiertas, sin candados, y ahora desemboca en este informe pericial que indica que una dirección privada penetró el 24 de marzo el sistema del Consejo Electoral de Los Ríos y desde ahí ya no se garantiza todas las actas que fueron ingresadas por esta red privada en la provincia de Los Ríos. Bien, Galo, usted, como ha dicho, ha entregado esto al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la tarea que ellos tienen que hacer para que en caso de que esto sea una verdad, sea resarcida? Quiero pedirle públicamente a todos los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral: la dignidad de la provincia de Los Ríos está en sus manos, porque aquí están las pruebas de un fraude sistemático en la provincia de Los Ríos. ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Contencioso Electoral? Tiene que sesionar, evaluar estas pruebas que ya están avaladas por un perito informático y luego de eso convocar a nuevas elecciones en la provincia de Los Ríos para prefectos, porque el sistema fue vulnerado desde afuera. El domingo 24 de marzo, cuando hubo un apagón, apagaron la luz del sistema y en ese instante lo penetraron, como está probado hoy en día, y luego de eso hubo la manipulación de las actas. Oiga, ¿usted qué cree? ¿Que este sistema ingresó otro IP diferente, como usted ha dicho, al sistema del conteo de los votos? ¿Esto fue realmente como un tipo de espionaje que alguien logró entrar a este sistema o fue consensuado con el permiso de alguien, de alguna institución pública? Bueno, yo lo que creo es que si pasó en la provincia de Los Ríos, pasó también en la provincia de Manabí y aquí en la provincia de Pichincha. ¿Con consentimiento de alguien? Por supuesto, tiene que haber. Aquí yo hago un llamado a la fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar, quien tiene conocimiento de estas irregularidades, porque yo se las he puesto en conocimiento, para que ella, en un acto urgente, proceda a detener a estos piratas informáticos y a quienes los contrataron, porque no se puede jugar con la voluntad de una provincia que lo único que ha ido a una urna a dar su voluntad popular y ahora, al estilo hacker Julian Assange, se nos robaron la voluntad popular. Bien, usted pide de nuevo unas elecciones. ¿Cree esto que realmente se dé? Usted ya ha entregado todos los papeles. ¿Cree que realmente esto se dé? ¿Se permiten unas nuevas elecciones? Mire, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe, yo soy un católico que doblo rodillas todos los días. Y tengo fe que la justicia divina hará que la justicia electoral convoque a nuevas elecciones en nuestra provincia de Los Ríos. Perfecto, Galo, usted ya nos ha mostrado todos los documentos. Por favor, manténganos atentos e informados de qué va a suceder, si se va a proceder con este caso, porque realmente, si esto llega a ser comprobado, es algo muy grave. Realmente, como usted dice, si hubo fraude aquí, la duda va a quedar para otras candidaturas. Aquí están las pruebas del fraude. Perfecto, muchas gracias Galo Lara por acompañarnos y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista de hoy. Mañana tendremos más de Café La Posta con temas interesantes como siempre. Que tengan un excelente día.